Continuamos con la segunda carta de Tesalonicenses, continuamos con el capítulo 3, llegamos al versículo 6 en adelante. El deber de trabajar es el título de este estudio bíblico. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesús que trabajando sosegadamente, coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Nosotros trabajamos duro para que usted no tenga que hacerlo. Esta es la frase publicitaria de un limpiador de baños. Pero con un pequeño ajuste, podría haber sido el eslogan de algunos cristianos en la ciudad antigua de Tesalónica. Jesús trabajó duro para que yo no tenga que hacerlo. Muchos creían que la nueva vida que Jesús estaba ofreciendo era una razón para dejar su antigua forma de vivir. Eso incluía el trabajo duro. Por eso dejaron sus ocupaciones. Como vamos a ver en este día, es difícil saber exactamente por qué algunos tesalonicenses no estaban trabajando. Tal vez pensaban erróneamente que la promesa de la vida eterna significaba que esta vida ya no era importante. Sin embargo, estas personas desocupadas estaban viviendo de la generosidad de los miembros más responsables de la Iglesia. Estaban consumiendo los recursos destinados para suplir las necesidades de los que en verdad no podían sustentarse a sí mismos. Y además, curiosamente, se estaban volviendo problemáticos, contenciosos. En su carta a los tesalonicenses, Pablo se niega a aceptar esta situación. Deja claro que los cristianos, los seguidores de Jesús, necesitamos continuar en nuestras labores, porque la manera de Cristo no es la holgazanería, sino el servicio, la excelencia en el trabajo. Por eso te pregunto, ¿das de ti en tu trabajo el 100%? ¿Haces tu trabajo con excelencia? ¿Buscas resultados positivos? ¿Buscas dar buen fruto en tu trabajo? Lo hemos visto en alguna ocasión y el tema del trabajo se trata de forma directa en 1 Tesalonicenses capítulo 4. En 2 Tesalonicenses se menciona en este capítulo 3. Los eruditos siguen debatiendo qué condujo exactamente el problema de la desocupación en Tesalónica. Muchos creen que algunos de los tesalonicenses habían dejado de trabajar porque los últimos tiempos estaban cerca. Que viene el Señor, Cristo viene. Dejamos de trabajar. Tal vez sentía que ya estaban viviendo en el reino de Dios y no había necesidad de trabajar. O podían haber pensado que Jesús llegaría en cualquier momento y por eso no tenían sentido trabajar. La carta a los tesalonicenses habla bastante de los malentendidos sobre los últimos tiempos. Y es interesante que los pasajes acerca de la desocupación en 1 Tesalonicense y también en 2 se encuentran en el contexto de la enseñanza sobre ese tema. Pero Pablo no hace una conexión específica entre la desocupación y la escatología. Es que Pablo en cualquier carta que nos presenta trata diferentes temas que nosotros debemos aplicar. En este caso hablando del trabajo. ¿Cuántas veces hemos dejado de trabajar y hemos sido holgazanes? Nos hemos aprovechado del trabajo de otros. Otros han propuesto, algunos eruditos, que la desocupación se dio por un motivo. Las personas habían dejado sus trabajos para predicar el Evangelio. Y es posible ver que esa acción se hubiera mitigado si tuvieran el fervor escatológico que señala la primera perspectiva que nos da Pablo. Las iglesias en Macedonia eran reconocidas por su fervor por el evangelismo, pero aún no es claro
Si los que no trabajaban en Tesalónica necesariamente estaban usando su tiempo libre para labores evangélicas. La palabra de Dios no lo menciona. Lo que sí sabemos y sí que menciona es que dejaron de trabajar. Y encima se volvieron problemáticos. Se metieron en situaciones ajenas. Además que no trabajas, además que, entre comillas, eres un vago, te metes en otros problemas que no van contigo. Algunos trabajadores manuales estaban desempleados, ya fuera por pereza, persecución o por malestar económico general. Se habían vuelto dependientes de la caridad de otros en la iglesia. Descubrieron que la vida como clientes de un patrón rico era significativamente más fácil que la vida como trabajadores que se esfuerzan en la jornada laboral. El mandato para ti y para mí es que debemos cuidarnos los unos a los otros y debemos trabajar los unos con los otros. Porque si distribuyes la carga, ¿tú vas a descansar también? Un ejemplo es Moisés. Hasta su suegro le ve y le dice: oye, llevas una carga muy pesada sobre ti. Oye, tienes que repartir las cargas. Así podrás descansar, así podrás estar más aliviado. ¿Y qué hizo? Formó jueces. Esa carga se distribuyó. Yo creo que es importante trabajar en equipo, pero que una persona no cargue con todo el peso, sino que distribuya las cargas para estar más aliviado. Si no, viene el cansancio físico, viene el estrés, viene el cansancio psicológico. Hay muchas personas en la actualidad que subestiman el trabajo diario porque Jesús vuelve pronto y de todos modos todo se va a terminar. Muchos trabajadores, cristianos o no cristianos, justifican su desempeño por debajo del estándar en que su propósito real en el trabajo es evangelizar a lo mejor a sus compañeros. Además, surgen situaciones en donde vemos la dependencia de la caridad de otros, tanto en el contexto local como en el contexto global. Se esperan que los cristianos trabajen en la medida en lo que puedan hacer. Pablo recalca que Dios espera que cada cristiano que puede trabajar lo haga. Él a ti y a mí nos exhorta a los tesalonicenses a que trabajen con sus manos. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 11. Y que no tengan que depender de nadie. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 12. En vez de evitar el trabajo, los cristianos tesalonicenses deben ser diligentes, trabajando para ganar su propio sustento y así evitar ponerles cargas indebidas a otros. Si tú lees, por ejemplo, estas cartas y si tú lees la historia, la vida de un trabajador manual en una ciudad grecorromana era difícil según los estándares modernos. A lo mejor les pareció atractiva la idea de que no es necesario que trabajes. Vas a tener tu sueldo, vas a comer, vas a vivir de lo que hacen otros. Sin embargo, dejar el trabajo para vivir del trabajo de otros, eso es inaceptable. La idea es simplemente que el amor y el respeto son esenciales en las relaciones cristianas y que vivir de la caridad de otros innecesariamente no es muy amoroso ni respetuoso con los hermanos. Es importante recordar que el trabajo no siempre conlleva una remuneración. Hay muchas formas de trabajar: cocinar, limpiar, reparar, criar hijos. Hay miles de trabajos. Cumplen las necesidades de la familia o de la comunidad, pero no reciben remuneración, no reciben un salario. Otras, como por ejemplo las artes, pues pueden ofrecerse sin costo o con precios demasiado bajos para sustentar a los que están realizando ese trabajo. Sin embargo, todas son trabajos y no se espera necesariamente que los cristianos ganen dinero, sino que trabajen para sustentarse a sí mismos, sustentar también a la familia, sustentar a la comunidad y sustentar a la iglesia. Es el mandato de Génesis capítulo 2, verso 15.
Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo cultivara y para que lo cuidara. Yo no soy agricultor, pero el trabajo es muy difícil. Es muy difícil trabajar en el campo. Cultivar, cuidar, separar las malas hierbas. Este mandato de Génesis sigue vigente hoy en día. El trabajo de Cristo no ha eliminado ni reemplazado el trabajo original de la humanidad, sino que lo ha hecho más fructífero y más valioso. Y es posible que Pablo tenga en mente el texto de Génesis capítulo 2, verso 15, cuando se refiere a los que están desocupados. Podríamos decir que el que estaba desocupado estaba en desorden porque no estaba haciendo real ese mandato de trabajar. El que no trabaje, que no coma. Todas estas palabras describen el comportamiento de los desocupados como desordenados, relevando una actitud irresponsable frente a la obligación de trabajar. Tú y yo tenemos que trabajar con excelencia. No porque no se nos obliga, no porque hay que hacerlo, con excelencia. Dando el 100% de ti. Aunque luego venga el cansancio físico, psicológico, pero da de todo de ti. Da el 100% en tu trabajo y ya verás cómo los resultados siempre van a ser positivos. Si das el mínimo, estás trabajando porque se te ha impuesto, estás trabajando porque hay que hacerlo. Dada la importancia del trabajo, yo pienso que tú y yo, como seguidores de Cristo, debemos ser los mejores trabajadores. No haciendo el trabajo en vano, no haciendo el trabajo para agradar al hombre, sino para agradar a Dios. Y una de las consecuencias de no trabajar con excelencia es que puede desprestigiar a la iglesia, por ejemplo, o a una familia, o tu testimonio. Pablo aquí nos está dando una lección. Pablo está consciente de que cuando los cristianos evaden su responsabilidad de trabajar, se desvirtúa el prestigio de la iglesia como un todo. Los cristianos maduros deben ser ejemplo para los cristianos jóvenes de lo que es una buena ética laboral. Aunque Pablo sabía que el ministro del Evangelio tenía derecho a ser sustentado financieramente, ¿por qué no? Sí. De hecho, menciona que la iglesia hacía ofrendas a Pablo por su ministerio. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Dios considera el dejar de trabajar como una ofensa grave, tan grave que la iglesia está llamada a corregir a sus miembros desocupados. Y Pablo exhorta a la iglesia que amonestéis a los que evaden su obligación de trabajar. Y manda, en el nombre del Señor Jesús, en 2 de Tesalonicenses, que la iglesia discipline a los hermanos ofensores. Y la disciplina es relativamente dura, lo que demuestra que la desocupación no era algo insignificante para Pablo. La desocupación conduce a la maldad, a que uno se estanque, a que uno critique, a que uno murmure del hermano. Para terminar, los temas laborales están entrelazados en las estructuras de las cartas. En estas dos cartas, 1 y 2 de Tesalonicense. El principio que cimenta ambas cartas es que tú y yo somos llamados a trabajar en la medida en que podamos hacerlo. Y el trabajo es necesario para poner el alimento sobre la mesa, para dar de comer a hermanos que están a lo mejor en misiones, para dar de comer a tu familia. Además, el trabajo es honorable, porque refleja el propósito de Dios para la humanidad en la creación. Y no todos tienen la misma capacidad para trabajar, así que la medida del trabajo no está determinada por la cantidad de logros, sino por la actitud del servicio y el compromiso con la excelencia. Por eso trabaja con excelencia, disfruta de tu trabajo. Que te toca limpiar cristales, disfruta limpiando cristales. Que te toca, pues, hacer los baños, oye, disfruta haciendo los baños. Por lo tanto,
Los que trabajan tan bien y tan duro como pueden, participan plenamente en la abundancia de la comunidad, de los resultados, del fruto de ese trabajo. Por otro lado, los que eluden su labor de trabajar deben ser confrontados por la iglesia, por el pastor, por el líder. Si siguen en su desocupación, no deben recibir su sustento por medio de otros. Como último recurso, incluso deberían ser expulsados de la comunidad, ya que la desocupación no solo lleva a consumir el fruto del trabajo de otros, sino que también a la perturbación. Incluso puede llegar la queja a hermanos que están esforzándose cada día y a ti te ven sin hacer nada. Es como ese pasaje también en los evangelios, que había unos que estaban desocupados y vinieron, oye, ¿qué hacéis vosotros aquí desocupados? No estáis haciendo nada. Dice, es que nadie nos quiere contratar. Y luego unos hermanos se quejan, y oye, ¿cómo le das a ellos este salario cuando han hecho un mínimo trabajo y nosotros que estamos aquí todo el día trabajando? Cuidado, porque puede venir eso a tu vida. Te estás esforzando todos los días y a lo mejor ves a un hermano que trabaja lo mínimo y recibe la misma recompensa. Cuidado, cuidado que no entre la queja, la murmuración en tu vida. Porque al final dejas de centrarte en tu trabajo, en tu ministerio, y empiezas a mirar los fallos, empiezas a mirar a los demás por encima del hombro. Te crees superior a ellos. Y al final el Señor no bendice. Qué bueno que trabajemos. Que trabajemos en primer lugar para Dios. Porque es fácil trabajar para el hombre, ¿verdad? Conseguir dinero para llevar alimento, para llevar economía al hogar. Sí, hay que hacerlo. Pero que el enfoque primero sea Dios. Trabajar para Él. Hay un eslogan muy conocido, seguro que lo conoces, trabajamos por amor a Dios y al prójimo. Ese es el eslogan de la ONG Remar. Un eslogan que se debe hacer real en nuestra vida. Trabajamos por amor a Dios en primer lugar y por amor a ti. Este es el estudio bíblico en este día. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6. El deber de trabajar. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma.